entendiendo la prosperidad. Amén. Mira, hermano, esta palabra usted la va a escuchar muchas veces y tal vez la ha escuchado demasiadas veces, amén. Pero yo quiero que usted entienda a plenitud completamente lo que es ser próspero, amén. Señor, ponía en el corazón poder enseñar a la iglesia, poder hablar un poquito de lo que dice la Biblia, amén, acerca de la prosperidad. Y quiero enseñarle este versículo, Eclesiastés 7:14, Biblia de las Américas. ¿Se ve ahí, mis hermanos? Eclesiastés 7:14, Biblia de las Américas, dice: alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad. Nótese, dos días. Alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad. Hermanos, ¿usted se alegra? ¿En cuál se alegra más? Ay, hoy uno me preguntó del pastor. Amén. A ver, dígame, hermanos, ¿cuál es más fácil alegrarse? ¿En la prosperidad? Amén. Amén. Pero fíjese lo que dice Eclesiastés. En los dos. Alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad. Considera: Dios ha hecho tanto como el uno como el otro para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. Amén. Mire, entendiendo, mis hermanos, mire, a veces este concepto de prosperidad lo tenemos muy enfocado en las cosas materiales. ¿Cuántos lo ven así o cuántos lo han visto así? Cuando alguien ve, hermano, que trae su camioneta del año, su casa, acaba de comprar su casa, ¿verdad?, recién hecha, y dice: no, esa persona es muy próspera, está prosperando. Amén. Pero yo quiero explicarle lo que dice la palabra del Señor acerca de la prosperidad, porque ciertamente la prosperidad también tiene que ver con las cosas materiales. Amén. Pero no es solamente las cosas materiales, las cosas terrenales. Amén. El énfasis que Dios da a través de su palabra, mis hermanos, nos ayuda a entender por qué verdaderamente somos prosperados. Amén. Si yo le pregunto a usted: ¿usted quiere ser prosperado? ¿Usted qué me va a decir? Amén. El que no dijo amén. Amén. Dios, hermano, quiere prosperar nuestra vida, ciertamente. Amén. Dios quiere prosperar nuestra vida. Amén. Pero no podemos caer en un círculo, hermano, vicioso. No podemos caer en un concepto cuadrado acerca de la prosperidad. Porque miren, hermanos, usted y yo somos seres, aunque usted no me lo crea, usted y yo somos seres espirituales en Dios. Amén. Somos espíritu, alma y cuerpo. Amén. Somos seres espirituales que, hermanos, dice la palabra que vamos de paso por esta tierra. Amén. Si Dios, hermano, pusiera énfasis en que las cosas materiales o en que las cosas terrenales son lo más importante, mis hermanos, ciertamente estaremos preocupados por hacer las riquezas en esta tierra. Pero, hermano, mi travesía, hermano, va a ser corta en esta tierra. Amén. No estamos aquí para siempre. Y debemos de entender que Dios, hermano, Dios quiere prosperarnos y darnos toda prosperidad. Pero quiero que usted entienda a través de esa enseñanza que el Señor quiere prosperarlo más allá de una vida material. ¿Está conmigo? Porque si usted se queda, mire, hermano, si usted solamente se va a quedar con las cosas materiales, ciertamente, mis hermanos, no va usted a poder ver el propósito completo de Dios en su vida. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Mire, hay una falsa doctrina allá afuera, y lo voy a mencionar porque es cierto. Una falsa doctrina que se llama el evangelio de la prosperidad, donde te dicen: tú como hijo de Dios tienes que ser rico, tienes que tener buenos carros, tienes que tener buenas casas, porque eres un hijo de Dios. Amén. Y lo lleva todo a un límite, mis hermanos, de que simplemente tienes que ser bendecido en las cosas materiales, en las cosas terrenales. Y Dios, hermano, reprueba esa parte. Amén. Porque contradice muchas veces lo que dice la Escritura. Esa doctrina, mis hermanos, contradice lo que habla la palabra del Señor en nosotros, en nuestra vida. Amén. Miren, yo le escribí aquí adelante
Toda prosperidad de Dios, hermano, es una expresión de la bendición de Dios. Amén. Toda prosperidad de Dios, cuando usted es prosperado de parte de Dios, es una expresión que Dios le da a su pueblo de toda bendición. Pero se lo escribo acá abajo. Pero no toda bendición consiste en una prosperidad material. Usted tiene que entender esto, mis hermanos. ¿Está conmigo? Lo explicamos más despacio. Toda prosperidad de Dios es una expresión de la bendición de Dios, hermano. ¿Dios quiere bendecirnos? Sí. Sí, ¿verdad? Cuando Dios te prospera, te bendice, te bendice. Pero, hermano, no toda bendición consiste en una prosperidad material, terrenal. ¿Qué pasa, mis hermanos? Si yo no tengo en mi cuenta de banco $1 millón, ¿soy bendecido o no soy bendecido? Diré yo, ¿soy bendecido o no soy bendecido? ¿Cómo ve usted? Sí, ¿verdad? Porque la bendición, mis hermanos, no solamente consiste en cosas materiales. No es así, mis hermanos. Hay quienes pueden tener una cuenta de $1 millón, hay quienes pueden tener en su cuenta lo mínimo para vivir la quincena. Pero, mis hermanos, ciertamente Dios quiere bendecirnos. Y uno tiene que entender que tenemos a un Dios que bendice, pero no podemos limitar, le vuelvo a repetir, que esa bendición solamente consiste en una prosperidad material. Es decir, alguien le va a decir, vas a la iglesia, vas a buscar de Dios, pero quizás no tienes los lujos, no tienes la gran casa, no tienes... No, mis hermanos, tranquilos. No es así. Porque aunque usted no se vea en abundancia material, ciertamente usted es bendecido. Usted es bendecida de parte de Dios. Y eso, hermano, tenemos que entenderlo. Mire, la Biblia, hermano, presenta la prosperidad, hermano, como una amplia riqueza, hermano, material, espiritual, amén, una riqueza en paz, una riqueza de gozo, mis hermanos. Y debemos de entender, mis hermanos, que no solamente la prosperidad es material. ¿Eh? A veces, mis hermanos, miren, a veces, hermanos, creemos y pensamos y renegamos que porque no tenemos la gran cuenta de banco no somos bendecidos. Somos bendecidos de parte de Dios. Somos bendecidos de parte de Dios. Tenemos prosperidad. Amén. Tenemos que ver, mis hermanos, déjenme ponerle el siguiente versículo. Efesios 1, del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. ¿Lo alcanza a ver ahí, mis hermanos? Que nos ha bendecido con toda bendición. ¿A quién bendijo el Señor ahí? A nosotros. Le está hablando a usted y a mí, iglesia, Efesios. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Mis hermanos, el Señor, dile a tu hermano que tienes a la par, el Señor ya te bendijo. Tú ya eres bendecido de parte de Dios. El Señor ya te ha dado bendición, mis hermanos. Tenemos que entender, mis hermanos, que el Señor ya nos ha bendecido. Amén. Y por tal motivo yo puedo decir que ya tengo una prosperidad de parte de Dios. Amén. Es decir, no necesita usted, mis hermanos, le decía yo al principio, usted es ser espiritual, ¿verdad? Usted y yo somos seres espirituales en Dios, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Amén. Y el Señor, cuando nos habla del corazón, nos habla a través del Espíritu. Amén. Y entendemos que hay una bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Usted y yo ya somos bendecidos. Amén. Usted y yo ya somos bendecidos.
tenemos que entender, mis hermanos, que el Señor se agrada en darnos bendición, prosperidad, salud, en todas las áreas que usted pueda enlistar. Amén. Pero usted tiene que entender que es mejor tener la bendición que proviene en lo espiritual para cada uno de nosotros, lo que Dios ya tiene para usted en cada uno de nosotros, mi hermano. Según aquí dice, nos escogió Él antes de la fundación del mundo. El Señor ya te escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha. Te santificó, amén, en el amor. Nos ha predestinado para adopción como hijos, para así, mediante, conforme al beneplácito de su voluntad. Hermano, es la voluntad de Dios que cada uno de nosotros seamos bendecidos, hermanos. Amén. Dios quiere bendecirnos cada vez más. Pero, hermanos, hay un problema que muchas veces pasamos por alto. Amén. ¿Qué pasa cuando Dios no nos bendice? ¿A usted se le ha venido esa pregunta? Nada más al pastor se le ha venido. ¿Por qué a veces uno piensa que Dios no nos bendice? Dígame usted. Porque terrenalmente, mentalmente, creemos que solamente es algo material. Y no es así. Si usted piensa, si usted se limita a lo material, a lo terrenal en la tierra, mis hermanos, usted está pensando en las cosas de abajo y no en las de arriba. Sencillamente, si usted quiere pensar primeramente en lo material, en lo físico, usted no está pensando en lo celestial. Y aquí es donde la iglesia de Cristo tiene que cambiar el chip. ¿Ven? Aquí es donde la iglesia de Cristo tiene que botar una mala enseñanza que se está predicando allá afuera y más por las redes sociales, de que tienes que ser rico, de que tienes que ser próspero, que si no tienes en lo material no eres bendecido de parte de Dios. Necesitamos, hermano, entender las bendiciones que provienen de parte de Dios. Y a veces, mis hermanos, pasa esto. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados, ¿qué dice ahí? No prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Entonces, una vida de pecado es igual a una vida de falta de prosperidad. ¿Ven? Una vida que tiene la costumbre de pecar, de hacer lo malo delante de Dios, no prospera. Eso le está hablando a la iglesia, aquel que conoce de Dios, aquel que entiende, mis hermanos, que no puede seguir viviendo conforme a los deseos pecaminosos de la carne, que no puede seguir viviendo bajo un yugo de esclavitud. Amén. Porque eso, hermano, muchas veces atora, detiene, estanca, obstruye. ¿Cuántos sinónimos hay? Para que haya prosperidad en su vida. Hermano, ¿qué es lo que está en juego en esta salvación? En este caminar. ¿Qué es lo que está en juego? Nuestra alma. Amén. Vida eterna o castigo eterno. Amén. Y una vida que tiene pecado, una vida que entiende que no confiesa, que no abandona su condición de pecado, no va a alcanzar la verdadera prosperidad. ¿Ve cómo hay un choque? Porque allá afuera el evangelio de la prosperidad dice: no, es que si tú das, vas a ser bendecido. Pero a ver, tienes que darte cuenta que si hay una vida que no estás llevando correctamente delante de Dios, ¿cómo esperas que Dios te bendiga? Amén. ¿Cómo esperas de que Dios te dé algo? ¿Cómo esperas que Dios te haga prosperar? Es decir, si solamente se trata de vivir un evangelio de prosperidad
y vivir mi vida como yo quiero, mis hermanos, entonces estamos mal. Amén. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe en la salvación. Amén. No son las obras lo que nos va a salvar. Pero ciertamente Dios quiere ver en nosotros obras también. Es parte de. Pero no podemos esperar una vida de bendición si hay pecado. El pecado impide que seamos prosperados. ¿Ya salió de la tierra? ¿Ya sabe de dónde le estoy hablando a usted? Prosperar, crecer espiritualmente. Seguir avanzando, seguir creciendo, que Dios me hable, que Dios me diga qué debo y qué no debo de hacer. Hace unos meses yo le decía, aquel que busca de Dios se nota. Aquel que busca de Dios, aquel que ora, aquel que vive su vida conforme a los caminos del Señor se nota. Amén. Pero aquel que no también se nota. Amén. A veces, hermanos, no crecemos espiritualmente porque queremos seguir amarrados a situaciones que no le agradan a Dios. Y a veces pensamos y decimos, ¿y por qué Dios no me prospera? Amén. Mira, hermanos, yo le insto y yo sé que de aquí a un año, de aquí a 2, de aquí en adelante, hacia el futuro, usted no va a seguir siendo el mismo espiritualmente. Tiene que haber frutos de prosperidad y no solamente, hermano, material. Amén. Sino un enfoque espiritual, un enfoque de madurez, un enfoque de crecimiento. Amén. Alguien que ha vivido la palabra del Señor, alguien que ha conocido al Señor desde mucho tiempo atrás, desde su juventud, tiempo atrás, tiene que ver en su vida prosperidad espiritual. Tiene que haber crecimiento espiritual. Y si no, hay un problema. ¿Amén? Y si no, hay un problema. Filipenses 4:11 al 12. No que hable porque tenga escasez, pues hemos aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Biblia de las Américas. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo he aprendido en secreto, tanto de estar saciado como no tener hambre, y de tener abundancia como de sufrir necesidad. Hermanos, aquí es donde botamos esa mala enseñanza. ¿Amén? Porque estar en Cristo Jesús también implica sufrimiento. Porque estar en Cristo Jesús, mis hermanos, también es, dice aquí, tener y no tener, pasar necesidad, tener escasez. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Pablo lo dice, he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Amén. Amén, mis hermanos. Esta parte como que dice, no, pero ¿por qué tenemos que pasar hambre? ¿Por qué tenemos que pasar necesidad? ¿Por qué tendríamos que pasar cierta escasez? Es el caminar en Cristo Jesús. Amén. Si te pintaron un evangelio de pare de sufrir, si te pintaron un evangelio color de rosa, estás mal. La Biblia lo dice. Hay momentos en los cuales podemos pasar abundancia, pasar escasez. Pero eso no tiene que cambiar nuestra definición de lo que estamos, de lo que somos y hacia dónde vamos, mis hermanos. Amén. Pablo lo habla claramente. Amén. Necesitamos, hermano, entender a través de la Biblia que
como cristianos podemos enfrentarnos a desafíos de naturaleza material, pero que su espíritu esté ferviente siempre en Dios, mis hermanos. Amén. Tiene que haber, mis hermanos, miren, una de las características de ser un testigo del Señor. ¿Cuántos somos testigos de Dios? ¿Sabe que esa palabra testigo viene del griego martureo y que literalmente significa ser mártir? Amén. Y cuando uno es mártir, cuando uno es testigo, también tiene que aprender a entender el sufrimiento. Tiene que también a entender cuando uno pasa necesidades. Pero no porque esté pasando escasez, no porque esté pasando necesidad, me tengo que alejar de Dios. Amén. Porque entonces nuestra vida, ¿de quién depende? ¿Qué estoy demostrándole a Dios? Señor, yo digo que dependo de ti, pero allá está un cheque de $100,000. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no es así? ¿O sí? Mira, hermano, a mí, yo se lo voy a decir por testimonio. A mí Dios me dijo, cuando aprendas a pasar el desierto, cuando aprendas a pasar este desierto, vas a alcanzar tu llamado. Mientras yo no aprendía en una situación que a mí me afectaba, a pasar ese desierto junto con Dios, yo no vi bendición en mi vida. ¿Y sabe qué? Primeramente tuve que ser bendecido espiritualmente para poder recibir lo material. Es así. El hombre quiere hacerle como él quiere. El hombre piensa que primero es lo material y después Dios. Hermanos, eso es lo más triste que puede haber. Eso es lo más triste que puede haber. Si tú antepones las cosas materiales antes que Dios en tu vida, estás mal. Primeramente tiene que ser lo espiritual. Primeramente tiene que haber, mis hermanos, una búsqueda, una llenura, algo, mis hermanos. Amén. Que sacie nuestro ser espiritual. 1 Timoteo 6, del 6 al 10. Pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo. ¿Cuántos trajeron algo al mundo? No, ¿verdad? Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. A ver, levante su mano el que tenga con qué cubrirse y que ya comió. ¿Tiene un techo? ¿Tiene comida? ¿Un plato de comida? Ese texto es para usted. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el dinero. ¿Dice eso? No, ¿verdad? Ahí no dice el dinero. ¿Qué dice ahí? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Amén. No es malo tener dinero. No es malo que su cuenta de banco esté rebosando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No ame eso más que Dios. Amén. Cuando venga la bendición a tu vida, cuando veas tu cuenta como tú quieres verla, no ames más tu cuenta de banco que Dios. Amén. Amén. Como que no mucho amén. Otra vez, otra oportunidad. Cuando Dios te bendiga materialmente, cuando tengas tu cuenta de banco rebosando,
No vayas a amar más eso que a Dios. Amén. Amén. Porque te puedes extraviar. Te puedes perder. Amén. Y eso es un problema. Nada se puede anteponer antes que Dios nosotros. Debemos recordar, mis hermanos, que Dios es el único que nos da la capacidad de prosperar. Deuteronomio 8:8, Biblia de las Américas, dice: mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer riquezas, y a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. Está bonito ese texto, ¿verdad? Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas. ¿Y qué pasa si no me acuerdo? ¿Qué pasa si no me acuerdo del Señor? Deuteronomio 8:18. Mas acuérdate del Señor tu Dios. Es el que te da, si te acuerdas, vas a entender que Él es el que te da el poder para ser prosperado materialmente, las riquezas. Pero si te olvidas del Señor, pero si no te acuerdas del Señor, si dices es por mis fuerzas, es porque yo, estás mal. Amén. Todo lo que el Señor te dé, darle la gloria a Dios, mis hermanos, eso es agradecimiento. Amén. Te compraste un par de zapatitos esta semana, gracias a Dios tengo zapatos. Ayer comiste carne y hoy comes frijoles, gracias a Dios porque hay un plato de comida. Acuérdate. No solamente cuando estés bien, no solamente cuando hay carne en el plato, cuando haya frijolitos, cuando haya vegetalitos, ¿verdad? Hermanos, así es. No te olvides del Señor, mis hermanos, no se olviden. Amén. Entender, mis hermanos, que, miren, hermanos, fíjense lo que dice ese texto, dice: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Hermano, no podemos olvidarnos de que nuestra prosperidad proviene de la palabra del Señor. Amén. Allá afuera, hermanos, hay un montón de bibliografía que le puede decir cómo emprender, cómo hacer, cómo, etcétera, etcétera. Mucha bibliografía. Pero si tú no descuidas la palabra del Señor, vas a entender que tú eres próspero, que tú eres próspera a través de la palabra del Señor. ¿Saben por qué podemos entender eso? Porque la prosperidad no solamente se mide por lo material. La verdadera prosperidad se va a medir a través de las cosas espirituales que vamos desarrollando en nuestra vida. Amén. ¿Está conmigo? Cada vez que te esfuerzas por llegar a la casa de Dios, cada vez que te esfuerzas por leer tu palabra, cada vez que Dios te habla a través de la palabra, estás siendo prosperado. Cada vez que vas creciendo, que dispones un tiempo para la obra, que dispones un tiempo para el Señor, eres prosperado. No es lo material simplemente, no es, hermanos, mi mansión en Carbon, no es mi cuenta de banco en Mastercard y cosas así. No. Es Dios. Entender, mis hermanos, que cuando yo soy próspero espiritualmente, hermano, a través de su palabra, estoy entendiendo lo que es la prosperidad. Amén. Salmos 1 del 1 al 3, Biblia de las Américas. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores,
ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Eso, hermano, está hablando acerca de la palabra, amén. Dice, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Amén. Aléjate de quien te aconseja mal. Versículo 1. Aléjate de aquellos que te dan malos consejos. Amén. Aléjate del camino de los pecadores. Amén. Deja a los burladores en paz. Amén. Procura mejor estudiar la palabra del Señor. Deleítate en la palabra del Señor. Medita en ella. ¿Cuántos tenemos el hábito de leer? ¿Usted lee la Biblia? Solamente cuando viene a la iglesia. Deleítese en la palabra del Señor. Imagínese que usted está leyendo, ¿verdad? Y usted está deleitándose el plato más rico que usted tenga, el favorito. Todos tenemos un plato favorito, ¿verdad? Lo voy a poner así. Deleítese. Cómase la palabra del Señor. Cómase. Goce leyendo la palabra del Señor. Amén. Y dice ahí, dice, y en todo lo que hace, prosperará. Va a prosperar. Cuando te ocupas de la palabra, cuando te ocupas de estudiar, y a los pastores quienes se preocupan de enseñar y de dar una buena palabra, la iglesia está siendo próspera. Tu vida está siendo prosperada. Tu familia está siendo prosperada. Amén. ¿Está conmigo? Eso es prosperidad. Saber que somos prosperados por medio de la palabra del Señor. Amén. Que aquí, hermanos, lo que se le predica está en la Biblia. Que aquí lo que se le da está en la palabra del Señor. Amén. Que no utilizamos libros externos para traer un mensaje. No. Es la palabra de Dios. Que lo que usted le enseña a sus niños en casa, lo que usted lee en casa, lo que usted se come, es la palabra del Señor. Amén. Proverbios 3, 9 al 10. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y entonces tus graneros serán llenos con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Somos bendecidos cuando damos a Dios, cuando le damos a Él lo que le corresponde. Amén. Honra al Señor con tus bienes y las primicias de todos tus frutos, y entonces tus graneros se llenarán con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Mire, hermano, cuando usted le da al Señor, usted va a ser prosperado también. Vamos a ser bendecidos de parte de Dios. ¿Cuántos creen esa palabra, mis hermanos? ¿Sabe por qué? Porque se va toda avaricia de nuestra vida. La Biblia dice que la avaricia es como el pecado, un pecado de idolatría. O sea, los pone a la par. Amén. ¿Qué se idolatrará en la avaricia, mis hermanos? Los bienes materiales. Amén. Los bienes materiales. Mire, cuando uno aprende a darle al Señor lo que le corresponde, la bendición viene de parte de Dios. Yo se lo digo por testimonio, mis hermanos. Cuando uno aprende y dice, Señor, esto es lo que corresponde. Esto es lo que te corresponde. Honrar al Señor con tus bienes, con tus diezmos, con tus ofrendas, va a ser de bendición. Aquí, hermano, hay una gran diferencia en la doctrina de la prosperidad. Porque uno tiene que entender que cuando uno da,
¿verdad? De corazón, o sea, no esperando que, ¿verdad? No por una imposición doctrinal, Dios lo bendice. Amén. Cuando de corazón uno viene y le da al Señor, mis hermanos, Dios lo bendice. Mira, hermano, hubo un tiempo donde yo estaba dando mis diezmos y hubo una palabra y le dije, Señor, yo estoy sembrando porque yo sé que en un futuro tú me vas a dar por la universidad de mis hijas. Y Dios me lo dio. Amén. En menos de un año. Bendición. Bendición. Amén. La Biblia dice, probadme ahora en esto. Hay pocos versículos, si no es que el único que dice, probadme ahora en esto, si no abriré yo las ventanas de los cielos hasta que sobrellamó. El poder darle al Señor, mis hermanos. Amén. Cuando usted da, mis hermanos, usted ya es bendecido. Amén. Usted es bendecido de parte de Dios. Miren, dar el diezmo. ¿Qué es el diezmo? A ver, explíqueme a alguien que sabe. ¿O quién sabe qué es el diezmo? Dar la 10ª parte de lo que el Señor nos bendice, ¿verdad? Si te da el Señor $10, ¿cuánto es el diezmo? $1. ¿Verdad que sí? Si te da 100, son 10. Si te da 1000, son 100. Si te da 2000, son 200. Si te da 1,000,000, como que fueron bajando las voces, a ver. Es ahí, hermano, muchas veces donde no entendemos. Porque dar el 10% de 100, ahí está. Pero que si el Señor te bendice con 100,000, le tengo que dar 10,000. Y es ahí donde la gente impide su bendición. Un testimonio que da un apóstol, ¿verdad? Muy famoso, dice, ahí es cuando yo empecé a ganar y tuve que dar mi diezmo, ahí pensé y dije, tengo que dar. Y él lo cuenta así, y habló con su hermano, y fíjate que tengo que dar tanto, y es tanto. Ahora que, ¿por qué te era más fácil darlo cuando eres poquito? Y ahora que es mucho, te cuesta más. Ahí estás atorando tu bendición. El amor al dinero. Ahí estás siendo avaricioso. Amén. Amén, mis hermanos. Proverbios habla, hermanos, de que tenemos que honrar al Señor. Es una bendición, hermanos. Dice, el alma generosa será prosperada y el que riega será también regado. Amén. Cuando uno es generoso, cuando uno se despoja, cuando uno da su servicio a Dios. El día de ayer, mis hermanas, gracias a Dios, todos mis hermanos están dando un servicio. Todos los que colaboraron de alguna manera, es algo que se está dando para el Señor. Amén. Y si dice ahí, dice que vas a ser prosperado. Amén. Vas a ser prosperado de parte de Dios. Pero mira, hermano, no podemos perder el enfoque de lo que dice la Biblia. Recordar que Dios es primero. Pero buscar primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muchas veces perdemos el enfoque. Muchas veces pensamos que primero es mi trabajo, mi negocio, y después es Dios. Y no es así. Primero es Dios y lo demás llega por añadidura. Ahí, hermano, tenemos que cambiar un poquito nuestra mentalidad. Ahí tenemos que cambiar y creerle más a Dios. Creer más que el Señor es el que va a bendecirte cuando lo pones primeramente a Él. Amén. Mateo 6, 19 al 20 dice: no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen,
Y donde ladrones penetran y roban, versículo 20 dice, sino acumulados tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la echadumbre, herrumbe, destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Amén. ¿Dónde estás haciendo los tesoros? La Biblia no se equivoca, mis hermanos, nada nos vamos a llevar. Y con esto no le digo, hermano, usted tiene que tener, no tiene que tener anhelos, tiene que tener anhelos. Pero, siempre entendiendo que todo esto es pasajero. Amén. Dios te va a dar un Mercedes-Benz, Dios te va a dar un BMW, lo vas a manejar. Va a ser pasajero. Va a ser pasajero. Amén. Porque nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino en los cielos. Amén. Va a ser pasajero. Amén. Ser bendecido en lo material no es garantía de ser próspero. ¿Usted lo cree? ¿Cómo ve usted esto? Ser bendecido en lo material no es garantía de ser próspero. Por lo menos no la prosperidad que dice la Biblia. Porque no me va a decir usted que no ha visto gente que no busca de Dios y tiene su carro último modelo. Que son idólatras y tiene su carro último modelo. ¿Y entonces? ¿Verdad que no? Ser bendecido en lo material no es garantía de ser próspero. Mira, hermano, la Biblia habla, parece que en Job y en Salmos, habla de la prosperidad de los impíos. Gente que no busca de Dios y es próspero, pero materialmente hablando. Pero usted está buscando una prosperidad. Usted tiene que entender la verdadera prosperidad que proviene de parte de Dios. Lucas 12:15. Y les digo, estad atentos y guardaos de toda ¿qué? Forma. No dice de avaricia, solamente dice toda forma de avaricia. Quiere decir que la avaricia es multiforme. Amén. Quiere decir que la avaricia es multiforme. Porque aun cuando alguien tenga, ¿qué dice ahí? Abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Dile al que tienes a la par, tu vida no consiste en los bienes que tienes. Tu vida no consiste en los bienes que tienes. Es decir, si eres bendecido en lo material, eso no es garantía de que seas próspero, como quiere el Señor que seas próspero. Amén. Ya casi terminamos. Juan 3 del 1 al 2, Biblia de las Américas. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. El apóstol Juan, hablándole a Gallo, y le dice, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Hermano, ¿cuándo es? Aquí me cabe una pregunta. ¿Tú te das cuenta que tu alma está prosperando? ¿O cuándo es cuando nos damos cuenta que nuestra alma está prosperando? ¿Amén? Porque la prosperidad física usted la mira así, ¿verdad? Antes tenía estos bienes, ahora tiene más bienes, bueno, está siendo prosperado. Pero ¿qué pasa con el alma? ¿Cómo me doy cuenta de que mi alma está siendo próspera? ¿Eh? ¿Me consagro más? ¿Busco más? ¿Amén? Esto, hermano, tiene un enfoque, mis hermanos, de poder entender que lo material no es todo. Cuando usted empieza a notar de que su alma está siendo prosperada, quiere decir que aquellas situaciones
del alma que le afectaban las va a usted ir dejando. Y su alma va a buscar más de Dios. Tiene un enfoque más hacia las cosas de Dios. Amén. Juan lo habló de esta manera. Deseo o ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Amén. La prosperidad del alma se refiere a ir dejando las cosas que me van afectando hacia un crecimiento espiritual. Amén. La prosperidad espiritual es aquella que el Señor ya nos ha dado. El ser llamados y hechos hijos de Dios, mis hermanos. Amén. Esta es la verdadera prosperidad. Amén. Tenemos que quitar el enfoque de lo terreno y buscar lo celestial. Cristo viene pronto, mis hermanos. Y yo como pastor tengo que decir, tengo que recordar que Cristo viene pronto. Y que debemos de analizar, debemos de ver si está nuestro enfoque en un crecimiento, en una prosperidad espiritual, o solamente lo material. Mira, hermano, venir a este país, como muchos venimos buscando una salud económica, no lo es todo. ¿Amén? No lo es todo. Este país tiene mucha bendición material, pero si te descuidas, en este mismo país te olvidas de Dios. Y por allá habrá muchos, allá afuera, que en su país buscaban y solo llegaron aquí y se alejaron. Y solo llegaron aquí y se olvidaron de Dios. Pero también hay muchos que el llegar aquí ha sido de bendición para ponernos a cuentas con Dios. Amén. Y entender que aunque en este país hay prosperidad material, no lo es todo. Amén. No lo es todo. La verdadera prosperidad es la que procede de parte de Dios. Amén. Y el tener posesiones materiales no es garantía de ser próspero. Amén. No es garantía de ser próspero. No la prosperidad que Dios quiere, o no como la Biblia lo marca. Amén. Amén, mis hermanos. Pongámonos de pie. Solo quiero darle este versículo, si lo quiere anotar, Deuteronomio 28, del 1 al 14. En este versículo, no se los puse, pero habla de la obediencia a Dios. Que cuando usted obedece a Dios, va a ser bendecido. Y ahí está la lista, mis hermanos, de todas las bendiciones que Dios quiere darle a su hijo. Amén. La obediencia nos va a traer bendiciones también. Amén. Pongámonos de pie y demos gracias a Dios.